Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Best Friend. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Dejo el regalo sobre la mesa y me siento, tratando de mantener la cara seria, pero no puedo escapar de los penetrantes ojos de Jay, que me miran sonriendo, como si supiera lo que estoy pensando. ¿Te vas a rendir ante él?, me susurra en una pregunta. Me doy la vuelta para mirar el escenario donde continúan con los regalos. En cuanto al deseo de Kim para el próximo año, supongo que él logrará cumplirlo. El tiempo pasa más rápido de lo que esperaba. Como suelen decir, cada uno es feliz y no presta mucha atención a lo que lo rodea. Siento como si acabara de regresar del viaje de vacaciones de Año Nuevo, pero al mirar de nuevo el calendario descubro que ya estamos en el segundo mes del año. El viernes por la mañana, el último día laborable de la semana, me estiro y me levanto de la cama. Me doy una ducha y me preparo para ir a trabajar. Me visto con más cuidado de lo habitual, antes de cerrar la puerta con llave y bajar en el ascensor. Cuando llego al vestíbulo, veo un chico alto que está jugando con su teléfono, mientras me espera para ir juntos al trabajo, como todos los días. Puede parecer rápido, pero ya han pasado 3 meses desde que Kim y yo hicimos nuestro acuerdo de vernos y salir. En los últimos 3 meses ha sido increíblemente serio y firme con lo que dijo. Antes de esto, tengo que admitir que no quería confiar tanto en él. Tenía en la cabeza el pensamiento de que los Playboy nunca podían cambiar. Pero Kim está borrando ese pensamiento que tenía, porque desde que empezamos nuestra relación como amigos con beneficios hasta ahora, ha pasado más de un año y Kim nunca ha tenido nada que ver con nadie, más que conmigo. Realmente puede cumplir lo que dice. Buenos días. El chico alto se levanta del sofá y camina hacia mí con una sonrisa atractiva. Hoy no te pusiste gel en el pelo, comento al ver que la otra persona lleva el pelo suelto. No tuve suficiente tiempo, hoy me levanté tarde, nadie me despertó. Me lanzo una mirada acusadora, como si yo tuviera la culpa por no haber cedido a quedarme con él en su departamento, y que debido a eso se despertó tarde. Me hago el inocente. Ya eres un adulto. ¿Necesitas que alguien te despierte? Necesito que me despierte mi esposa, dice Kim. Date prisa, el tráfico debe estar pesado. Cambio de tema de conversación. Sin embargo, la persona que está a mi lado parece saber cómo me siento, ya que empieza a reírse ligeramente y me toma de la mano. Me gusta cuando te sonrojas por mi culpa, dice Kim, y me lleva de la mano hasta su coche. ¿Qué quieres cenar hoy?, pregunta Kim, aprovechando que el vehículo está parado en el semáforo. Mientras juego con mi teléfono, miro rápidamente la parte superior de la pantalla, que muestra la fecha y la hora. Indica que hoy es 14 de febrero, día de San Valentín. ¿No tienes que hacer horas extras hoy? No, en un día como este nadie hace horas extras. Ahora que lo pienso, estoy triste, todos los demás tienen pareja. Solo yo no tengo. Alzo las cejas ante aquellas palabras. Una vez que me giro para mirarlo, veo que su cara lleva una mirada ligeramente dolida. Secretamente lo encuentro divertido. Nuestra relación ha sido buena durante los últimos 3 meses. De hecho, podría incluso considerarse excelente. Ahora mismo hacemos lo que hacen otras parejas, excepto tocarnos. Kim aún tiene que pedirme consentimiento antes de tocarme. Además, nuestro estatus sigue siendo el de personas que se ven y salen. Tampoco tengo pareja, digo con cara seria. Eres malvado. Aquellos ojos afilados se entrecierran mientras me miran amenazadoramente. Me encojo de hombros y miro hacia otro lado por la ventana para ocultar mi sonrisa. De hecho, he estado dispuesto a ceder ante él desde antes de que nos fuéramos juntos de viaje durante las vacaciones de Año Nuevo, porque ya me había demostrado que era un hombre de palabra. Ya no estaba tan aferrado a los viejos prejuicios como para negar la verdad en mi corazón. Y Kim seguramente se había dado cuenta de que mi corazón ya se había descongelado.
Sin embargo, no subí el nivel de nuestra relación solamente porque quería seguir molestándolo un poco más. Bueno, él ha estado metiéndose conmigo durante muchos años. Recuerdo las últimas palabras de hace un momento. Me llamó malvado. Creo que no soy ni la mitad de malvado de lo que es él. No quiero revelar cuántas veces ha fingido tener una excusa para tocarme en los últimos 3 meses, especialmente en el viaje durante las vacaciones de Año Nuevo, cuando tuvimos que compartir el dormitorio. No dejaba de insistirme para que nos besáramos y casi me dejó llevar. Afortunadamente aquella noche conseguí controlarme y no pasó nada, pero al final me siguió molestando para que le permitiera abrazarme mientras dormíamos. Y lo consiguió. Supongo que pueden ver por ustedes mismos quién es el malvado. Quiero comida japonesa. Cada uno paga lo suyo, está bien, le digo, pero quien niega con la cabeza al instante. No, hoy invita a papi, no rechaces mi oferta. Me mira mientras levanta las cejas hacia mí. Frunzo ligeramente el ceño. No sé si piensa que cada mes gana más dinero y por eso siempre paga mi parte. No me siento cómodo con ello porque no quiero aprovecharme de él. Puede que así sean los ricos. Supongo que ya tengo una idea de cómo se siente Jay cuando Mai paga su comida. Las vibras de San Valentín me rodean mientras ingreso al edificio. Hay macetas de rosas alineadas en el jardín, frente a la entrada. De repente la persona que está a mi lado me da un suave codazo en el hombro. Puedes subir primero, compraré tu café, se ofrece Kim. Está bien, dame tu mochila. Extiendo la mano para coger la mochila de la otra persona, pero en lugar de dármela, su gruesa mano sujeta la mía. Una sonrisa astuta y familiar aparece. En vez de eso, ¿puedes aceptar mi corazón? ¡Qué cursi! Me detengo un momento y sonrío incontrolablemente. Él parece estar de acuerdo porque también suelta una carcajada. Nos vemos arriba, mi amada esposa. Finjo no oírlo, tomo su mochila y me dirijo al ascensor. ¿Quién es su esposa? Se le da muy bien asumir cosas por sí mismo. Buenos días, UEA. Mientras espero el ascensor, oigo la voz grave de alguien que me saluda. Buenos días, Bon. ¿Vas a la oficina hoy? Saludo al nuevo representante de ventas de la empresa que acaba de empezar a trabajar hace un mes aproximadamente. Bon tiene mi edad, es un chico alto con aspecto bondadoso. Es algo reservado y tímido, a pesar de que trabaja en un puesto que requiere la habilidad de hablar. En realidad, no suelo hablar con nadie de otro departamento, pero el día que él solicitó empleo se le ocurrió preguntarme por la dirección de la empresa. Y cuando consiguió el trabajo fue él quien me saludó, así que nos hicimos conocidos. No soy una persona muy habladora, pero como noto que el otro está tenso, necesito entablar conversación para que el ambiente no parezca incómodo. UEA, viniste temprano hoy. Buenos días, Jay. Él saluda a mi mejor amigo con una leve sonrisa. Jay, que acaba de salir del baño, se desliza hacia nosotros, poniendo su brazo sobre mis hombros, mientras mira a la tercera persona con cara sonriente. ¿Cómo va tu trabajo? Va bien, responde amablemente y se excusa para ir a otro lado. UEA, ¿por qué estás aquí solo? ¿Dónde está Kim? Fue a comprar. Jay a menudo se burla de nosotros diciendo que Kim está tan apegado a mí que parece un fantasma que me sigue más que alguien que me corteja. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan con respecto a este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario en la descripción, les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.